Dolores va a moderar esta mesa. También damos la bienvenida a Antonio Pérez, el alcalde del Ayuntamiento de Benidorm. Está aquí con nosotros para participar en la mesa activamente. A Andreu Serra, conseller de Turismo y Deporte del Consell Insular de Mallorca. A Josep Pastrana, que es el conseller de Economía y Territorio del Consell Insular de Menorca. Y a Manuel Butler, el director de la Oficina Española de Turismo en Londres. Así que, Dolores, la mesa la dejo en tu mano, todo tuyo. Muchas gracias a los 5 por estar aquí hoy. Perfecto, pues como no puede ser de otra manera, agradecer al ITH y a todos los ponentes su presencia aquí hoy. Yo creo que vamos a tratar una mesa de debate pues muy interesante, porque realmente cuando estamos hablando de sostenibilidad estamos hablando de ese equilibrio necesario entre lo social, entre lo ambiental y entre lo económico, y realmente hay muchas definiciones de lo que es un destino sostenible. Aquí tenemos pues a grandes conocedores y profesionales de este ámbito. Les voy a dejar 2 minutos a cada uno para que se vayan presentando. Si queréis empezamos por el alcalde de Benidorm, Antonio Pérez, y vamos siguiendo dando el turno de palabra. Gracias. Bueno, muy buenos días y muchísimas gracias por darnos la oportunidad, un año más, de estar en FiturTech y desde luego de compartir esta mesa, yo creo que elevadísima en el nivel de la institución y de lo profesional, ¿no? Bueno, hablar de Benidorm, porque en realidad la presentación no puede ser otra cosa, hablar de Benidorm y situar en unos datos la magnitud de lo que supone Benidorm también para el destino y para el turismo nacional e internacional, ¿no? Una ciudad con apenas 70.000 habitantes, que es la tercera ciudad de España peninsular en pernoctaciones en la normalidad, más de 16 millones el año 19, solo por detrás de Madrid y de Barcelona, que es capaz de generar mucho más empleo vinculado al turismo que población activa tiene la propia ciudad. 60.000 empleos es la masa que en normalidad mueve nuestra ciudad, y que se define por ser una ciudad de las pocas que decidió hace cerca de 7 décadas a qué se iba a dedicar. Benidorm es turismo porque así lo decidió Benidorm, y tenemos evidencias en nuestro modelo de ciudad vertical, compacta, de protección del suelo, que ahora se han traducido sin duda también en grandes parámetros, y es donde quizá se están orientando las nuevas ciudades precisamente para ser más eficientes y para ser más sostenibles. Todo eso es una ciudad que en realidad es un gran destino, porque en el caso de Benidorm el destino es la propia ciudad. Así lo es, y yo creo que como España estamos orgullosos de tener un destino que además ha sido el primero certificado por la norma UNE, o sea que enhorabuena por todo el trabajo que estáis haciendo. Manuel, nos conocemos yo creo que hace más de 20 años, sí, donde estaba ya en la oficina de Berlín, pero bueno, cuéntanos un poco de lo que estás haciendo ahora en tu nueva posición. Sí, desde septiembre, ahora soy una persona muy afortunada, desde septiembre estoy como director de la Oficina Española de Turismo en Londres. Hace 20 años estaba haciendo también lo mismo, pero las cosas han cambiado radicalmente. Exactamente. En primer lugar, felicitarte a ti y al ITH también por la labor que está realizando en temas de innovación y en temas que son claves para el cambio de modelo turístico en el que estamos inmersos. Y retomando un poquito lo que señalaba el alcalde de Benidorm, constituye un paradigma, es algo paradigmático, cuando yo digo en el mercado entre los británicos que Benidorm es un destino enormemente sostenible. Es algo que ellos no lo captan al principio, y yo creo que es algo que es clave. Lo vamos a poner en relieve en el Congreso de APTA el próximo año, en el año 23, donde la sostenibilidad, sabéis que en el Reino Unido van muy avanzados en tema de sostenibilidad, especialmente de sostenibilidad social. Y yo creo que ateniéndonos un poco a lo que es el título de esta tertulia o de esta mesa redonda, de los tres vectores de la sostenibilidad, donde más puede aportar el turismo precisamente es en la sostenibilidad social. Y además la sostenibilidad social es, yo creo, la clave de las tres, porque podemos hacer una simplificación. El tema medioambiental se ve amenazado pues porque hay mucha gente. El tema económico es clave, pero porque tiene que servir a esa gente, ¿no? Y el turismo, no olvidemos que está basado en la persona. Lo hemos olvidado durante muchos años, nos hemos centrado meramente en los aspectos económicos, diciendo que el turismo debía estar en las páginas salmón de los periódicos, que sí, pero el turismo tiene una potencia que es mucho más allá. Toda esta ola de sostenibilidad que
que es necesaria. Yo soy el primero que cree en ella. Yo creo que el turismo, y el caso de España, que es una potencia turística, puede decir muchísimo, puede ser un elemento, un eje tractor de la sostenibilidad, porque combina dos cosas. Por un lado, está basado en la persona, con todas sus derivadas medioambientales, que son básicas, ¿no? Y por otro lado, porque España es líder en turismo y su clientela, mayormente su clientela, que viene fundamentalmente y vendrá de Europa, del norte de Europa, por razones de oscuridad. A lo mejor ya no tenemos que hablar de razones climatológicas, pero sobre todo de oscuridad, es una clientela enormemente sensibilizada en ese sentido y va a tirar de alguna forma, y está tirando de alguna forma de la oferta española. Exacto, pues muchísimas gracias, y yo creo que realmente tener a la persona en el centro va a ser el éxito de todas las políticas y sobre todo la de sostenibilidad. Me voy a pasar a mi tierra, ¿no? Porque aquí realmente tengo la representación de dos de las Baleares, y vamos a continuar con Andreu. Pues nada, pues un placer, como decía Manuel y como decía el alcalde, estar aquí con vosotros y compartir, ¿no?, nuestra experiencia, ¿no?, y nuestro destino, que yo creo que está haciendo pasos muy firmes para ser el destino líder en sostenibilidad y circularidad, ¿no? Exacto. Queremos tener esa clave de la circularidad como uno de los ejes vertebradores de la decisión de los turistas a la hora de venir a Mallorca. La verdad es que por nuestra parte yo creo que se han hecho apuestas muy valientes, ¿no?, muy importantes. Yo voy a hablar también un poco de lo importante de medir, de la medición y de los indicadores, y de todos decimos que somos sostenibles, pero hasta cuándo y hasta dónde somos sostenibles y en comparación con qué, cuáles son nuestros objetivos y nuestras metas. A veces eso es difícil y tenemos que ser capaces de hacerlo, y además yo creo que es importante medir y compararse, creo que es importante. Y después también hablar un poco de las políticas que tienen que ver con los ámbitos legislativos, ¿no?, que yo creo que Baleares es un ámbito muy pionero en ese aspecto, no solo desde el punto de vista de la circularidad y de la sostenibilidad, sino también del ámbito laboral, porque somos el destino turístico que yo creo que mejor trata a sus trabajadores. Nosotros no tenemos empresas subrogadas en los hoteles, eso no existe en Mallorca, y nosotros además tenemos los mejores convenios colectivos. Tratamos a las personas que son las que tienen que cuidar de nuestros turistas, y eso es un ejemplo de calidad que tiene mucha fuerza ahora mismo. Exacto, perfecto, porque estamos hablando de continuar siendo unos referentes, además con esas políticas de sostenibilidad y circularidad, ¿no?, que además ahí nos estamos posicionando muy bien como Baleares, pero también sin olvidar que la persona, desde todos los puntos de vista, sigue estando en el centro de todas nuestras políticas. Muchísimas gracias. Josep, háblanos de Menorca. Muy buenos días. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación. Y bueno, básicamente nosotros somos sostenibles desde hace 30 años, ¿no? Es decir, nosotros iniciamos un camino en el que no se hablaba de sostenibilidad, y nosotros decidimos desde la sociedad, desde todos los sectores y administración pública incluida, que queríamos apostar por ese camino. A partir de aquí también hay que decir que nos hemos ido adaptando a las circunstancias. No estamos hablando únicamente del parámetro medioambiental, sino también del parámetro social, que es totalmente importante. Hemos de tener muy en cuenta nuestro territorio. Estamos hablando de un territorio muy limitado, de 700 kilómetros cuadrados, por lo tanto hemos sido muy conscientes de que teníamos que cuidar este territorio, y a partir de aquí hemos iniciado pasos hacia lo que sería el ámbito de la introducción de las nuevas tecnologías en estos indicadores de sostenibilidad que son tan necesarios para evaluar esta sostenibilidad a la que pretendemos, es decir, sostenible comparado con qué, es decir, cuáles son esos parámetros y qué queremos utilizar para ello. A partir de aquí, pues nuestro camino siempre ha sido muy claro. Nosotros consideramos que nuestro destino turístico tiene que ser nuestra bandera, esta sostenibilidad que hemos enarbolado desde hace prácticamente 30 años, y por lo tanto nuestra hoja de ruta está muy clara. Y por lo tanto nosotros seguimos en esta línea. En un momento dado algunos destinos nos estaban diciendo que estábamos locos, porque lógicamente cuando estás comprometido con estos parámetros de sostenibilidad, las cotas de crecimiento no son tan importantes como pudieran ser
en otros destinos turísticos, pero en cambio sí que son mucho más sostenibles en el tiempo. Por lo tanto, seguimos apostando en esta línea. Muy bien. Yo creo que una palabra que habéis dicho todos es el tema de la medición, la de la comparación y sostenible referente a qué y sostenible en qué, ¿no? Y vamos a empezar también con Benidorm, porque además tenéis un modelo que has comentado al principio de ese desarrollo vertical, ¿no? ¿Nos podrías dar un poco más de información y además cómo lo ligáis también con esa certificación que tenéis como DTI? Bueno, la certificación precisamente y lo que son los indicadores de esa norma UNE 178.501 nos posiciona ya a todos en la posibilidad de evolucionar para cumplir esos indicadores, y seguramente con quien debemos competir es con nosotros. No es la comparativa con otros, sino que ya tenemos un modelo, un paradigma en el que nos guía en qué acciones debemos desarrollar y nos hace un diagnóstico de en qué punto nos encontramos. Yo siempre hablo en nuestra certificación, primer destino certificado del mundo, en el año 2018, de los diferentes ejes: la accesibilidad, la innovación, la tecnología, la gobernanza, la sostenibilidad. Siempre comento que el valor que pensábamos que hubiéramos superado fácilmente, con esos 400 indicadores, 100 para ese eje, era el de la accesibilidad, y paradójicamente el que superamos con muchísimo fue el de la sostenibilidad, porque al final en esa comparativa pues tu ciclo del agua, tu conservación, tu eficiencia energética, tu movilidad fundamentalmente peatonal, la no necesidad, bueno, hay cuestiones que Benidorm no ha sabido posiblemente poner en valor permanentemente, pero la ciudad compacta produce un valor añadido fundamentalmente a la sostenibilidad, ¿no? Hablar aquí de que Benidorm tiene en este momento más del 70% de los tránsitos son peatonales, de que sumamos más de 134 kilómetros de carriles bici y ciclovías, de que tenemos protegido el 61% de nuestro pequeño territorio, que es apenas de 38 kilómetros cuadrados, que en nosotros la eficiencia energética es un atributo que nos viene prácticamente dado por sí, por el modelo vertical, que en el ciclo del agua tenemos un rendimiento en la red de agua potable del 95%, la media en España es del 75%. Benidorm en agosto de este año pasado, en el 21, superó el 96,4% en el rendimiento de su red de agua potable, que todas nuestras vías públicas ya solo reciben riego de agua regenerada. Bueno, es que esos son los parámetros que tenemos que tener en conciencia, y todo eso con nuevos, efectivamente, la sostenibilidad no es solo la medioambiental, coincido, esos medidores e indicadores también apuestan por esa sostenibilidad que fundamentalmente también tiene que ser social y económica. Y diría otra más que ponían el acento en el ejemplo de Menorca, ¿no? La sostenibilidad también de tu modelo, de tu idiosincrasia como pueblo, de tu carácter, de tu identidad, de tu cultura, la integración, que todo lo que el turismo es de motor de redistribución de riqueza, personas que atienden a personas con un rendimiento impresionante, focalizando, el turismo no se deslocaliza, se practica en los destinos, y por lo tanto, bueno, el rendimiento social, daba antes un ejemplo, ¿no? El poder generar más empleo que tu propia población activa, bueno, yo creo que es un parámetro en el cual se da buena muestra de que el parámetro social también es muy importante. Yo creo que el alcalde ha abierto también un debate interesante, porque además estábamos hablando antes de la medición y esa comparación, ¿no? ¿Consideráis que es interesante compararse con uno mismo, compararse con otros destinos? ¿Cómo vamos a seguir avanzando en esa sostenibilidad? A ver, Andreu. Bueno, yo creo que es importante compararse con uno mismo. El primero que tiene que autoevaluarse es uno mismo y marcar sus biorritmos. Pero es verdad que abrirse a la comparación es muy importante, porque cuando tú hablas de competitividad turística y tú mides, como por ejemplo la Fundación Impulsa, ¿no?, que es un ejemplo que tiene el índice de competitividad turística con 160 destinos, hay cosas que tú te planteas que crees que lo estás haciendo bien, que cuando te mides y ves que estás en lugar de la posición de los 50 primeros, estás en las 180, pues ahí tienes las dudas de si realmente estamos ahí. Entonces es importante ese ámbito comparativo con el entorno, ¿no? En Mallorca hemos hecho un trabajo importante, y Manuel Valls también lo conoce por todo el trabajo que tuvo anteriormente la Organización Mundial del Turismo, también en la certificación UNTOQUEST, de la excelencia y de nuestra propia gestión, en ese ámbito que yo creo que es importante, pues una certificación mundial, pero también en entrar en la red de observatorios mundiales del turismo sostenible, que nos van a permitir medir más de 700 indicadores. Dolores nos ha acompañado en ese camino también mucho con Eni Solution, ¿no?, en un proceso de candidatura muy exitosa, además.
y que nos va a permitir además tener no solo los indicadores que marcamos, que compararemos con 35, hoy precisamente Barcelona ha presentado a la Red Insto como otro de los observatorios, que nos congratulamos porque significa que crecemos más, y vamos a tener ahí una capacitación importante. Con los fondos Next Generation también aprovechamos para poder hacer esa medición. Perfecto. Y la vamos a hacer porque uno de los proyectos europeos que hemos presentado es precisamente el observatorio, con 2 millones de euros, para no solo tener un observatorio que mida, sino tener un observatorio, como bien conocemos, que tenga open data, que tenga inteligencia turística y que tenga la capacidad de ser el escaparate para toda la cadena de valor turístico, para que cada uno pueda generar su propia senda, ¿no? Y su propio camino, con un cuadro de mandos muy potente y con todos los indicadores en marcha. Perfecto, ya que estamos hablando de esa comparación con el INSTO y esa comparación a nivel mundial, tenemos aquí a Manuel, que a lo mejor nos puede dar también esa perspectiva global de la sostenibilidad, otros destinos, qué están haciendo otros destinos o qué opinan otros destinos de España, ¿no? Sí. Vamos a ver, al hilo de las métricas que son claves, ¿no? Felicitar a Benidorm por la adopción de la norma UNE, felicitar también a Mallorca por estar en esa red de destinos sostenibles, donde España, bueno, además volver a Peter Drucker, ¿no? que dijo que para mejorar hay que medir, si no es imposible, vamos, ¿no? Y cuando estamos hablando de sostenibilidad, el principal problema que hay en el ambiente general es que todo el mundo habla de sostenibilidad y no sabe de lo que está hablando, ¿no? Entonces las métricas te lo definen perfectamente. El posicionamiento de España mundialmente en cuanto a sostenibilidad pues es muy diverso, ¿no? Yo creo, y es la labor que estoy desarrollando ahora en el Reino Unido, que es uno de los países más avanzados en conocimiento sostenible y donde el gobierno ha apostado plenamente por la sostenibilidad. El principal problema que nos encontramos a la hora de transmitir, y estamos buscando un reposicionamiento de España en torno a la sostenibilidad, son casos concretos, y sabemos que existen muchísimos casos concretos y buenas prácticas sostenibles de empresas, de destinos en España, y poder agrupar todo ese conjunto de buenas prácticas para transmitir esa imagen de destino sostenible. Evidentemente nos llevan ventaja los países del norte de Europa, donde la concienciación es enorme, y ahí solo querría apuntar que el tema de la sostenibilidad es un tema cultural y que la formación es clave. Es decir, cuando estamos hablando de las personas, la sostenibilidad, que es casi en algunas, es casi una filosofía, podemos decir, el tema de formación es clave. Y yo pondría el acento, si estamos hablando con los empresarios o con los destinos, empezar por ese cambio de mentalidad, por ese cambio de cultura, incidiendo en lo que es la formación. Bueno, estamos hablando ahora de formación y estamos hablando también de esa cultura de la sostenibilidad, y yo creo que nos tenemos que ir a Menorca porque realmente lleváis 30 años, ¿no? El año que viene celebráis, ¿no?, el 30 aniversario como reserva de la biosfera, y eso ha sido todo un proceso, ¿no?, de lo que decías al principio, que bueno, nos consideraban locos por haber llevado a cabo esta iniciativa, pero ahora realmente habéis conseguido generar un nuevo modelo. ¿Cómo ha sido un poco todo ese proceso con la sociedad, con las empresas, de aceptación de ser una reserva, y cómo al final ha impactado en vuestro modelo turístico? Sí, bueno, realmente este modelo fue elegido por la sociedad, es decir, está claro que desde las instituciones públicas, desde los partidos políticos que había en ese momento, si no hubiésemos tenido esa petición, ese respaldo de la sociedad hacia este modelo de sostenibilidad, hacia esa reserva de biosfera, no se hubiera conseguido de ninguna manera. Aquí ha habido bastantes factores que han influido, es decir, como comentaba anteriormente, principalmente el factor territorial, es decir, una isla en medio del Mediterráneo, una pequeña isla en el medio del Mediterráneo, que yo creo que ese carácter insular influye muchísimo, y a partir de aquí pues lo que se decidió es adoptar ese camino, ir evolucionando con el paso del tiempo. A partir de aquí el turismo nos ha acompañado, nosotros decidimos qué modelo turístico queríamos, por el que queríamos optar, optamos por la preservación del territorio, de zonificar las zonas turísticas, teníamos muy claro que
no queríamos tener turismo en todas partes. Tenemos prácticamente un 43% de nuestro territorio que está protegido de una u otra manera. Por lo tanto, sí queríamos turismo, pero también teníamos claro que optábamos por un turismo sostenible, ya no únicamente medioambientalmente, sino también en parámetros de eficiencia energética, en parámetros de evitar masificación, es decir, en parámetros de aprovechar el territorio limitado que teníamos. A partir de aquí, como decía, es muy importante tener indicadores para saber si realmente lo estamos haciendo bien y medirnos a nosotros mismos. Es decir, nosotros sí tenemos claro nuestra hoja de ruta, pero es necesario compararse con otros territorios que están haciendo un trabajo excelente, por ejemplo, en el caso de Benidorm, dentro de otros parámetros. Por lo tanto, nosotros optamos por establecer un observatorio socioambiental. Dentro de este observatorio socioambiental tenemos unos indicadores SHIT, que son indicadores turísticos, que tenemos un sistema de 12 indicadores que estamos hablando de indicadores económicos y sociales y medioambientales, que nos ayudan a definir esa hoja de ruta que ya tenemos marcada dentro de lo que sería la reserva de biosfera. Vale, y en todo ese proceso, al final lo que estamos viendo, por esta parte ha sido una solicitud por parte de la sociedad, pero al final realmente hay que convencer a todo el mundo de que vamos por el camino acertado, ¿no? Entonces hay una palabra clave que yo veo aquí, que es la concienciación. Y esa concienciación pues se puede lograr demostrando, ¿no?, que estaba hablando también Manuel de las buenas prácticas, pero también el hecho de haber llevado iniciativas de ser el primer destino certificado o el UNTOQUEST o ser un observatorio, habéis comenzado, tienen un impacto también a nivel de sociedad para demostrar que se están haciendo bien los pasos, ¿no? ¿Cómo veis el tema de la concienciación, por ejemplo, en Mallorca? Bueno, yo creo que la concienciación es clave, pero yo creo que también tiene que ir acompañada de medidas legislativas y ya pasar a una fase en donde la circularidad tenga que ser sí o sí, ¿no? Y Baleares, en este ejemplo, ¿no?, y ahora con el tema que se está llevando en el debate de la ley turística, una ley turística que incluye los proyectos de circularidad y los planes de circularidad como obligatorios para todas las empresas, con una serie de parámetros y una serie de estructuras, en un tiempo y en una transición, efectivamente. Y también de esa labor social, pues sabéis que se ha planteado muchísimo sobre que también hay una parte laboral y de las personas, ¿no?, como el tema de la polémica que ha habido con el tema de las camas, que precisamente es una de las propuestas que genera un mayor consenso en este momento a nivel social, empresarial y de trabajadores, porque es hacia donde tenemos que ir y luego hay que medir los tiempos. Pero para nosotros creo que es importante, hemos sido ejemplo en eliminar todos los plásticos de una sola dosis en los hoteles por medida legislativa. La ley de residuos ha sido absolutamente pionera. La ley contra el cambio climático también hemos ido por delante de todas las legislaciones que se han podido plantear. Y en este caso la ley turística va a marcar la clave de los planes de circularidad y es en las propias empresas turísticas, en toda la cadena de valor turística, que se tiene que llevar a cabo esa circularidad. Y yo creo que hemos llevado ya muchos años, tenemos una Agenda 2030 muy instaurada, todos tenemos que tener un ejercicio de responsabilidad, pero yo creo que hay que pasar a la fase de la obligatoriedad. Eso es importante y a partir de ahí ya entrar en la senda del trabajo. Es obligatorio que seamos circulares, no nos lo podemos permitir. Perfecto. En Benidorm, toda la parte de la concienciación, ¿cómo se está llevando a cabo? Bueno, es que en realidad es fundamental. La visión municipalista siempre sabe la importancia de la concienciación, ¿no? Si no, el municipio, por definición, tiene que ser inclusivo, tiene que ser integrador, y para eso están los planes también municipales, ¿no? Yo creo que muchos, desde el municipalismo, fuéramos o no destinos, nos dedicáramos o no al turismo, el caso de Benidorm SS y los que estamos en esta mesa sin duda, de nuestro nivel de gobernanza también. Bueno, hay una normativa, unas leyes que pueden ir orientando también, pero es fundamental la concienciación y algo que antes he dejado sobre el tintero, sobre la parte de sostenibilidad social que muy bien ha introducido Manuel, que es la formación, la capacitación, el orgullo también de pertenencia al sector y esos indicadores ya en global que demuestran que, bueno, la industria turística en España tiene que evolucionar mucho, pero está muy bien posicionada, que no solo nos hemos dedicado, quizá la sostenibilidad forma parte del propio ADN, porque el turismo o es sostenible o no lo es, o no es turismo, nadie va a lugares que no nos reportan felicidad y que no nos reportan disfrute, que no tienen buena hospitalidad, que no tienen atención. Al final toda la cadena de valor del turismo
aporta ya mucho a esa concienciación. El caso de Benidorm a lo mejor es paradigmático, porque como digo, bueno, es una ciudad donde más que practicamos la turismofilia, por lo tanto no tenemos... Pero, por ejemplo, el modelo urbanístico sí que beneficia mucho a la hora de la concienciación. Si tú a la hora de tratar los residuos tienes una facilidad mayor a la hora de depositar ese recurso en cuanto a tu desplazamiento, etcétera, también a su vez estás facilitando la concienciación, porque eso va a ser una transformación global. En realidad, en los países desarrollados tenemos que evolucionar muchísimo y las administraciones tenemos la obligación de, vía concienciación, favorecer que eso sea una realidad, ¿no? Yo creo que todo se suma. Ya te iba a dar la palabra, Manuel, Sí, porque realmente no. has tocado antes la parte de formación, pero además la concienciación de los que nos visitan, ¿no? ¿Cómo lo ves también desde fuera o qué estamos haciendo a veces mal para que la gente no vea todos estos esfuerzos que se están haciendo desde los destinos españoles? Bueno, hay que transmitir la realidad, Sí. ¿no? Siempre, para un cambio de imagen tienes que trabajar en el constructo mental que hay en la cabeza de los consumidores, pero en base a realidades, ¿no? Por supuesto, y es un proceso no de un día para el otro, sino es un proceso de 4 o 5 años, y en eso estamos inmersos ahí en Londres. Pero a mí también sí me gustaría, que no lo ha resaltado, Andreu. y yo creo que es, no por humildad no lo ha resaltado, y yo creo que es importantísimo, y además en mi anterior responsabilidad en la Organización Mundial de Turismo, ya que lo ha mencionado, lo que nos impactó cuando recibimos la candidatura de Mallorca, del consenso político, todo el arco parlamentario. Yo creo que es importantísimo, y sé que fue una labor muy personal del conseller, me consta, es decir, actuar desde el convencimiento. Por supuesto que hay que establecer leyes, pero la concienciación yo creo que es clave, y actuar desde el propio convencimiento por parte de todos los agentes, siendo también las personas los agentes, yo creo que es la clave para poder llegar a esa transformación del modelo, donde, insisto, el turismo es una palanca fundamental para España para montarse en el tren de la sostenibilidad. Y que no lo ve así, yo creo que estamos perdiendo una oportunidad única como país. Bueno, y Menorca lo ha comunicado también siempre muy bien, porque el hecho también de ser reserva de la biosfera también ha ayudado, ¿no?, a generar esta concienciación, no solamente de los propios habitantes y las empresas, sino también de los propios visitantes, que ya cuando llegan a Menorca pues a lo mejor tienen un comportamiento, ¿no? Pero eso también se ha debido a campañas, ha sido una cosa natural, o ha venido gracias al hecho de ser una reserva de la biosfera. Bueno, indudablemente se ha trabajado mucho para dar a conocer a todos nuestros visitantes de que somos reserva de biosfera, es decir, tenemos una parte de concienciación por parte de la ciudadanía que habita en nuestra isla, y por otra parte una parte de concienciación de que a nuestros visitantes de que están en un entorno que es reserva de biosfera. A partir de aquí, eso también yo creo que es importante destacar que da otras oportunidades que, si no fuéramos reserva de biosfera, igual no tendríamos. Es decir, nosotros también somos reserva Starlight, por ejemplo. Tenemos la reserva marina de la biosfera más grande del Mediterráneo. Es decir, también cuidamos nuestro mar, no únicamente nuestro territorio terrestre, por así decirlo. Es decir, también estamos muy implicados en todo lo que sería la parte de innovación digital, es decir, por lo tanto también consideramos que es importante que toda esta información que disponemos se la podamos servir no únicamente a las personas que llegan, sino también al sector empresarial, a nuestros propios ciudadanos. Es decir, por lo tanto, eso es muy importante, comunicar qué se está haciendo en el ámbito de reserva de biosfera. Y por otra parte, también hay que decir de que nosotros desde siempre hemos inculcado de que estamos en un territorio limitado y que ese territorio lo tenemos que cuidar entre todos. Y por supuesto, el visitante tiene que venir a respetar ese territorio, y estamos brindando una experiencia única, es decir, es una experiencia que invitamos a disfrutar. Por lo tanto, sí es cierto de que esas campañas de concienciación de nuestros potenciales mercados, especialmente en nuestro caso es el mercado inglés, el mercado británico es nuestro principal mercado, sí se han hecho a lo largo del tiempo y han respondido muy bien, hay que decirlo así. Muy bien. Has tratado el tema
de la innovación, ¿no? Pues estamos hablando de un periodo en el que todavía estamos, no podemos hablar del periodo post-pandemia porque todavía estamos todos con mascarilla, con códigos QR, pero realmente ya estamos hablando de esa recuperación basada en la innovación, en la sostenibilidad, esa digitalización que va a hacer que esa inteligencia nos haga más sostenibles, pero luego además siempre estamos hablando de esa colaboración público-privada para lograr que realmente esas políticas sean sostenibles, no solamente por el hecho de ser sostenibles ambientalmente, socialmente, económicamente, sino también sostenibles en el tiempo, ¿no? Por ese acuerdo político a lo mejor que se puede haber alcanzado, pero esa colaboración público-privada se ve como una pieza clave también de la sostenibilidad, ¿no? En Mallorca, ¿cómo lo habéis trabajado? Bueno, nosotros tenemos un trabajo de gobernanza muy importante, ¿no? Yo desde el primer momento de esta legislatura, no solo por parte del Consell de Mallorca, sino también por parte del Gobierno de las Illes Balears, trabajando con sindicatos y con patronales, todo lo que tiene que ver con los acuerdos que se están llegando, porque luego se tienen que implementar. La normativa está para hacerse, pero sobre todo para cumplirse. Entonces, es muy importante llegar a ese punto de consenso. Nosotros en la Fundación Mallorca Turismo, fundamentalmente, y en el Consell hemos trabajado mucho con el Consell Asesor y con toda la cadena de valor turística, la toma de decisiones de todo nuestro proyecto. Nuestro plan estratégico, que es nextmallorca.com, siempre lo pongo por delante, es fruto de ese trabajo y de ese consenso, y eso generó la base de hacia dónde teníamos que marcar nuestras políticas, ¿no? Que hablamos siempre de una Mallorca sostenible, de una Mallorca inteligente, de una Mallorca segura y de una Mallorca de calidad. 4 patas que tienen que tener, sé que tienen que tener todos los destinos, pero que tienen que cumplirse, ¿no? Y cada una desde sus líneas de trabajo, ¿no? Con los certificados de excelencia, entrando en la red de TI, siendo la primera isla o la primera región que tenemos oficina única de TI para el resto de municipios, para poder desplegar lo que es los destinos turísticos inteligentes en los 51 municipios que tiene Mallorca, centralizado con el Consell de Mallorca, y trabajar en esa línea. Siempre desde el consenso, y lo hablábamos, yo desde que estamos en este proyecto, creo que cuando hay una serie de temas que deberían ser temas de Estado, ¿no? Siempre se plantean, yo vengo del ámbito educativo, y la educación debería ser un tema de Estado. Yo creo que es algo que estamos todos de acuerdo, aunque luego se convierte en un ping-pong, ¿no? de políticas, que eso no nos beneficia a nadie porque es el futuro de nuestros hijos. Y en el ámbito turístico yo estoy convencido de que tiene que haber también un tema de Estado. La política es muy importante, pero es una política consensuada por todos los partidos. Al final, cuando nos sentamos, somos todos capaces de que esos 4 ítems que yo he dicho, de seguridad, de calidad, de sostenibilidad e inteligencia turística, los vamos a compartir todos. Por lo tanto, tenemos esa capacidad de llegar a los consensos. Y si desde lo social y desde toda la cadena de valor turística hemos llegado al consenso, todos los partidos políticos seguirán. Y esa ha sido un poco la clave de nuestro trabajo. Si el Consell Asesor refrendaba todo esto, ¿qué partido político se ponía en contra de toda la cadena de valor turística? Ahí ha sido la clave del trabajo. Bueno, yo creo que es interesante porque aquí presentes tenemos también diferentes partidos políticos que están en diferentes destinos y además estamos hablando prácticamente de lo mismo, ¿no? De esa necesidad de gobernanza, de promover la sostenibilidad. Nos quedan 3 minutos y yo lo que os pediría es una frase, una recomendación para realmente ayudar también a otros destinos a que sean sostenibles, o a lo mejor algún consejo que vosotros creáis que es clave para conseguir que todos los destinos de España sean realmente sostenibles. Antonio. Bueno, difícil concentrarlo, ¿no? Yo creo que en el fondo, y estoy también con algo que decía Manuel, ¿no? El turismo, la industria turística, la actividad turística, desgraciadamente siempre parece que tenemos que concienciar más a los demás, ¿no? Pero yo creo que no hay actividad turística si no es sostenible, por definición, y que además tenemos que adoptar también el compromiso de ser el tractor para una sostenibilidad que tiene que ser de territorio, de país y de planeta, ¿no? Y yo creo que eso es un sello que tenemos que abanderar, porque es verdad que la industria, el tejido productivo, la colaboración público-privada siempre ha estado ahí, y no reconozco, no observo más que buenas prácticas, precisamente porque si no, no nos dedicaríamos a lo que nos dedicamos, ¿no? Perfecto, pues muchísimas gracias. Manuel. Intentaré ser sintético. La sostenibilidad en los destinos es clave, es decir, hay que construirla de abajo arriba. La gobernanza público-privada, es decir, este camino a la sostenibilidad no lo puede hacer solo el sector público o solo el sector privado, tiene que ser mixto, público-privado. Y un mensaje para el sector privado es que ser sostenible es ser rentable
y que la sostenibilidad no está reñido con un incremento de costes. Luego podríamos hablar sobre el respecto, pero yo creo que es un mensaje muy importante a aquellos que puedan ser reticentes. Lo dejamos para un siguiente debate. Muchísimas gracias. Andreu. Yo creo que es el momento de transitar, y esa es la palabra que nosotros, bueno, a mi departamento, es verdad que soy el consejero de Turismo y Deportes, pero ahora soy el consejero de Transición, Turismo y Deportes. Y en la nueva Dirección Insular, porque ha asumido las competencias de ordenación, inspección y sanciones que eran del Gobierno, las ha asumido el Consejo de Mallorca, es la Dirección Insular de Transición. Yo creo que es el momento de la transición, y yo creo que es el momento de ya hablar no solo de sostenibilidad, sino de circularidad. Es el momento de retornar, ¿no?, dentro de lo que es la circularidad turística, todos los aspectos, en esa senda que teníamos, que es la Agenda 2030, que está adaptada al turismo, porque desde la OMT también se adaptó al turista, pero ya tenemos la senda todos, ya la tenemos consensuada, ninguno de los objetivos de desarrollo sostenible, nadie los pone en cuestión, todo lo contrario, lo tenemos que cumplir, y ahora tenemos que ir hacia la circularidad. Exacto, y también ese turismo regenerativo, ¿no? Exacto. También se habla. Ahí está. Josep. Bueno, la sostenibilidad se consigue con el compromiso de todos, eso está clarísimo. Yo creo que si tuviera que decir a otros, a otras zonas turísticas, si tienen que ser sostenibles o no, en nuestro caso yo les diría que la sostenibilidad es una experiencia más que estamos ofreciendo. Es decir, el hecho de que seamos sostenibles, que seamos reserva de la biosfera, estamos ofreciendo una experiencia más que yo creo que es darle un valor añadido a toda esa oferta complementaria que tenemos en nuestra isla. Por lo tanto, además hay que seguir apostando por la sostenibilidad. Tenemos que tener en cuenta que el cambio climático ya es una realidad, ya nadie lo discute, por lo tanto tenemos que trabajar en ese sentido hacia mejoras en eficiencia energética, en mejoras medioambientales, mejoras de la sociedad, de la misma sociedad, es decir, allá existen planteamientos que se cuestionan este crecimiento infinito y limitado, por lo tanto, tenemos que plantearnos todo este tipo de cuestiones. Y como decía, yo creo que la sostenibilidad debe ser una experiencia más, formar parte del output del destino turístico. Perfecto, ¿no? Una parte importante de la estrategia, ¿no?, del desarrollo de cualquier destino. Muchísimas gracias a todos, se nos ha acabado el tiempo, ha sido un placer compartir con vosotros, seguramente podríamos estar una hora más hablando sobre este tema, pero bueno, espero que el ITH nos invite en la próxima edición para seguir hablando de estos temas. Gracias. Ahí estaremos. Gracias. Gracias a vosotros.